Aquí estoy viendo Medina Cantalejo que acaba de confirmar de que los árbitros no se van a cambiar y se van a mantener los árbitros para el día de mañana. Claro, es que, a ver, es absurdo, Claro, Karim, cambiarlo. O sea, yo te digo, para mí González Fuertes se equivoca y creo que no se equivoca, creo que esto estaba planificado. Yo creo que sí. no es un error de González Fuertes y te lo remito o te lo resumo de la siguiente manera. Habitualmente cuando se dan estas ruedas de prensa del colectivo arbitral, quien toma la palabra en su mayoría es el responsable del arbitraje, que en este caso es el de Burgos Bengochea, que es el principal del día de mañana, ¿no? A de Burgos Bengochea le preguntaron Mm, por el tema de los vídeos, y bueno, sí es cierto que hubo un episodio que lloró y me parece lamentable, no de parte de él, sino a lo que hemos llegado, ¿no? En el fútbol español, hoy lo que sí. demuestra este tipo de presiones que se están haciendo, no solo del Real Madrid, porque el Real Madrid sí es cierto que hace los vídeos, pero aquí se queja todo el mundo, y solamente hace ruido cuando el Real Madrid lo hace o cuando Laporta dice que hay una liga adulterada. De resto, todos emiten comunicados y nadie dice más nada, ¿no? Pero de Burgos Bengochea dijo, bueno, al final, y no cito textualmente, sino que parafraseo, decía, a mí me importa muy poco lo que hagan los vídeos del Real Madrid, yo me dedico a lo mío y poco más. Y sale Pablo González Fuerte, que es el responsable del VAR, a emitir primero a amenazar, ¿no? Porque lo que hace es una amenaza contra el Real Madrid o contra los que se critican. Y creo que no tiene ningún sentido porque además Pablo González Fuertes le quedan dos telediarios en el fútbol español porque está a muy poco de retirarse. Entonces él tampoco tiene nada que ver en esto. Luis Medina Cantalejo se especula que no esté la próxima temporada y yo creo que además no era el momento para pronunciarse sobre este tipo de cosas. Si la final hubiera sido Barcelona Atlético de Madrid y quiere hacer ese comentario, pues vale, porque al final ninguno de estos dos se están quejando como el Real Madrid, pero estando el conjunto blanco de por medio, hace un ruido innecesario. Diego, son buenos árbitros. A ver, Pablo González Fuerte, a mí no me parece buen árbitro, pero bueno, está donde está, ¿no? Al final está en la élite y tiene que ser bueno en lo suyo, pero a mí Pero, particularmente no me gusta. pero te interrumpo. Hoy Sí. no es un buen árbitro o nunca ha sido un buen árbitro, porque al menos por mis recuerdos me No, parece que lleva rato largo no, a mí como no me, árbitro. a mí Pablo González Fuerte no me parece un buen árbitro, nunca me lo ha parecido, básicamente, ¿vale? Y no te parece Eh, tampoco un buen árbitro para el VAR, Buena pregunta. eh, porque esa es su designación. Quiero aclarar esto, ¿no? Claro. Para que la gente lo sí, 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 entienda. sí, sí. Bueno, Estamos, pero es que el VAR el día de hoy tiene, el VAR del día de hoy tiene tanta importancia como el árbitro principal. claro, claro, pero por eso Eh, te lo pregunto sobre todo para que la gente lo sepa, porque Diego es árbitro. sí. No, Por eso te lo a mí no, pregunto a ti directamente. a mí no me gusta, pero es más cuestión de gusto que decir que es mal árbitro. Ok, Es lo que quiere. Porque bueno, me gusta más otro estilo. A mí Ricardo de Burgos Bengoechea me gusta, me parece un buen árbitro. Lo que pasa es que, a a ver, mí también. generalmente la gente se acuerda de las acciones polémicas, ¿no? Y generalmente los aficionados o la prensa, generalmente, y me incluyo ahí, no evaluamos el desempeño de un árbitro, sino cuando tiene los errores porque es lo que se acuerda todo el mundo, ¿no? Y a mí de Burgos Bengochea me parece un buen árbitro, me parece un árbitro muy calificado, incluso sus declaraciones hoy me parecen muy humanas, muy sinceras, muy correctas desde el punto de vista cómo se debe pronunciar un árbitro, y luego, bueno, errores puede tener cualquiera. El problema es que en el mundo actual, aficionados, prensa, entrenadores y futbolistas, criticamos incluso el acierto. Es decir, mira el punto lo que decimos es, y cuando digo decimos en general, ¿no? Decimos es, bueno, sí, pero en otra jugada no se pitó. O en otro partido no se pitó. Y si se equivoca y lo corrige el VAR, entonces nos quejamos del árbitro porque lo corrige el VAR. Al final nadie está contento con nada. Hay un Y tweet, hay que decirlo. hay un tweet viral de As, que lo compartí esta Sí, mañana en nuestro grupo de WhatsApp, que habla de que el Barça se ha beneficiado más del VAR que el Madrid. Pero lo sí, hacen, pero es desde el punto de vista que comparte As es desde el hecho de que efectivamente el Barça se ha beneficiado más por las correcciones arbitrales que ha hecho el VAR mm, en comparación con el Madrid. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que reclama el madridismo? O, a ver, digo madridismo, me hablo de As, hablo del Madrid, hablo de todo el entorno. ¿Qué es lo que reclaman? mm, No haber tenido suerte con el VAR. Porque a ver, también puede ser una cuestión de suerte. A lo mejor hay un piecito o la punta del pie te dejó en offside, la vio el VAR, no hay nada que hacer. Esta es la realidad, ¿no? Entonces, esa es mi duda. Si el reclamo pasa porque el Barça, entre comillas, ha tenido más suerte con el VAR que el Madrid a la hora de estas correcciones, de las omisiones o del cambio de decisión que hacen
contra lo que pita el juez principal. A ver, yo lo que creo, primero, siempre el fútbol se ha quejado del árbitro, ¿no? Lo que pasa es Claro. que ahora hay más redes sociales, hay más cámaras, hay más vídeos y hay más todo. ¿Qué sucede? Todo esto se ha agudizado con el caso Negreira, y hay que decirlo. Y yo quiero fijar posición en este caso de Negreira porque para mí nunca ha habido compra de árbitro. Para mí ha habido Gracias. corrupción, pero no corrupción para favorecer al Barcelona deportivamente. Aquí para mí es otro tipo de temas que tendrá que resolver la justicia y tendrá que dirimir responsabilidades con los responsables que le pagaron en este caso, a José María Enrique Negreira. ¿Y por qué hay corrupción? Porque independientemente de que favorecieran o no al Barcelona sobre el terreno de juego, que repito, para mí no lo favorecieron, como han favorecido al Madrid también, de forma intencionada, es decir, puede haber errores que favorecen a cualquiera de los dos. Tú no puedes pagarle a un representante del arbitraje. De ninguna manera. O sea, es como que yo vaya a unas elecciones en Venezuela con el Consejo Nacional Electoral y resulta que yo, para que haya imparcialidad, le pago al Consejo Superior, con el Consejo Nacional Electoral. O sea, eso no cabe en ninguna cabeza, ¿no? Luego tendrán que comprobar para qué es ese dinero, que eso ya te digo yo, que incluso manejando la cifra, porque claro, muchas veces lo que se hace es que se maneja la cifra total, pero la cifra total son en muchos años. Es decir, lo que sería para favorecer al arbitraje o al Barcelona desde un punto de vista arbitral es inviable y es absurdo. Pero bueno, ya es otro tema. ¿Qué pasa? Se ha agudizado el ruido con el tema del caso Negreira, y además hay más, bueno, pseudo periodistas, por llamarlo de alguna manera, hay influencers y tal, que se aprovechan del error arbitral o de lo que ellos creen que es un error arbitral para hacer ruido y hablarle muchas veces a los radicales y a los fanáticos, que al final a eso es lo que les hablan. Porque si vemos en las redes sociales, quienes tienen más éxito muchas veces son los que más generan mensajes de controversia o mensajes polémicos, ¿no? ¿Qué sucede? Yo creo que el tema del arbitraje en España está puesto con lupa, pero la realidad, bueno, que me distraigo porque me están escribiendo preguntándome por el tema de la final, si hay partido o no el día de mañana. Pero a ver, yo creo que con el tema del arbitraje, lamentablemente hemos entrado en una espiral muy polémica, muy dañina, y creo que desde el madridismo achacan eso. ¿Qué pasa? Luego es cierto que hay jugadas del VAR que han favorecido, no que han favorecido, que han ido en contra del Madrid, como el caso de la de Kylian Mbappé contra el Español de Barcelona, que yo te soy sincero, yo a veces excuso mucho más a los árbitros de campo porque sé lo que es estar sobre un terreno de juego, aunque en otra categoría, pero es que el VAR teniendo monitores, no sé cómo no lo ve. Es decir, lo de Mbappé el fin de semana contra Antonio Blanco era roja de libro, pero es que la entrada que sufrió Mbappé contra el Español era roja de libro. Es decir, ahí no hay ningún tipo de justificación. Luego también es cierto que hay jugadas que son grises y a lo mejor lo que Karim puede pensar que es una cosa, Edgar puede pensar que es otra. Y lo mismo pasa con el colectivo arbitral. Es decir, tú pones a dos árbitros a valorar una acción y te pueden pensar que es penalti o que no. Porque a lo mejor uno puede decir que es muy poco el contacto y otro te puede decir es suficiente contacto porque no le permite llegar al balón o no le permite avanzar. Entonces, esas son jugadas grises porque al final son de interpretación. Lo que tú tienes que exigirle a los árbitros es que sean congruentes con las acciones de roja, con las acciones de amarilla, que están tipificadas en el reglamento. Es decir, que ahí no tienes que interpretar contra el Alavés, ahí no hay interpretación. No es si quiso hacer daño, si no quiso hacer daño. Luego eso es otro tema, pero era una acción de roja. Era una acción de roja directa. Entonces, ¿qué se queja el madridismo? Yo creo que del caso de Negreira, que mucho daño le está haciendo al fútbol español, hay que decirlo. Yo creo que tiene que clarificarlo lo antes posible. Y es un daño de imagen, sobre todo. Y lo otro, pues, hay mucho. ¿Qué pasa? Hay mucho ruido porque también hubo mucha gente que coincidió con Negreira, pero ya te digo, para mí. Corrupción deportiva no hubo corrupción de otra cosa, pero deportiva en ningún caso. Claro, porque a ver, si de verdad hubiese sido una corrupción deportiva, Mateu Laoz no anula el gol del Barcelona en el último partido de Liga contra el Atlético de Madrid y le quita una Liga al Barcelona. A ver. Claro. Eso es. Lo Pero que pasa es que. De ser así. No es exactamente así. Pero, a ver, O sea, del lado del Barcelona lo que decimos es, si hubiese habido corrupción deportiva hubiésemos ganado más títulos. Eso sí tiene un poco más de sentido. Pero el Barça no fue campeón siempre en España en el transcurso de esta investigación que sigue en curso. Yo estoy con Diego. Yo también creo en la tesis de la corrupción. No deportiva, pero sí
hay que tomar ese tema con pinzas, porque hay dinero de por medio. Hay que clarificar, sí, hay que clarificar ese tema. Pero ¿sabes cuál es el problema? Sí, hay que clarificar ese tema. ¿Sabes cuál es el problema? Que los dirigentes del Barcelona no clarifican. Es decir, Claro. ahí ellos, claro, ahí ellos alimentan la tesis que desde un sector del madridismo y de forma interesada se promueve. Es decir, ¿por qué? Porque a lo mejor ellos también son salpicados con este tema. Es que yo creo que es responsabilidad de parte y parte entre Barcelona como institución y la directiva y la justicia como tal, de poder llegar a un punto para que se clarifique la cuestión, que los responsables paguen, que se sepa qué pasó verdaderamente y se pueda limpiar un poco. Yo creo que las partes están en los canales correspondientes que dictamina la ley. ¿Sabes qué es lo que sucede? Públicamente ya se dijo. Sí. Lo que el Barça tenía que comunicar al público, ya lo comunicó. Y Laporta por igual. Y no, yo no soy un gran defensor de Laporta. Pero ¿sabes lo que sucede? ¿Sabes lo que sucede para mí con el tema este de Negreira? Y lo sabemos ampliamente. Una cosa es el juicio real, ¿no? El que se desarrolla en los juzgados, y otra cosa es el juicio público. Y yo creo que el juicio público el Barcelona lo ha perdido. Aún no siendo de lo que se le acusa, ¿no? Aún no siendo de lo que se le acusa. Yo creo que el Barça ha perdido ese juicio público por falta de explicaciones reales y contundentes. Para mí, eso ya es una opinión. Luego el juicio en los juzgados tendrá que resolverse, ¿no? Pero te soy sincero, al Barcelona como institución le interesa más que se aclare y que de cara a la opinión pública haya mucha más transparencia en este tema que incluso el tema judicial, porque cuando se saque el tema judicial dentro de 3 años, ya nadie ni se va a acordar. Claro, Diego, lo que pasa es que quería interrumpirte por eso, que hay un juicio público de opinión pública más grave aún en Barcelona, Sí. que es el del club hacia los socios. Y ese es el problema que tiene, el problema real que maneja el Barça y el que maneja Laporta, porque los socios están preguntando dónde está ese dinero. El dinero existe, el dinero se movió. Ese dinero era del o para el club. Y ese es yo creo que este es el institucionalmente hablando, la gran preocupación del Barça. O sea, te hablo como hincha, te hablo como fanático del Barça. A ver, en la opinión pública, toda la vida, incluso cuando el Barça no ganaba nada, la contraparte decía que al Barça lo llevaban los árbitros, como así en Barcelona decimos que al Madrid lo llevan los árbitros. Esta es una historia que nunca va a terminar. Pero institucionalmente hablando, yo creo que más preocupante para el Barça, como institución y como club, es la imagen que deja no solamente esta directiva, sino la institución para los socios. Edgar.